La brisa marina acariciaba mi rostro mientras observaba el sol sumergirse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era el final perfecto para un día perfecto, una semana perfecta, una vida perfecta. Mi nombre es Lidia, y en ese momento, mi existencia era exactamente como la había anhelado, un lienzo vibrante pintado con los pinceles de la alegría y la realización. Nunca había dudado de que mi familia sería mi pilar fundamental. Papá, Manuel, con su risa estruendosa que llenaba cada rincón de nuestra casa en la costa. Su presencia era como una roca firme, el modelo de éxito y trabajo duro que siempre quise emular. Desde pequeña, me inculcó que con esfuerzo y dedicación, no había límite para lo que podía lograr. Mamá, Isabel, el corazón de nuestro hogar, siempre con un plato delicioso recién preparado y un abrazo reconfortante que podía disipar cualquier preocupación. Su amor incondicional era el bálsamo para mi alma, la calma en cualquier tormenta, aunque en aquellos días, el concepto de tormenta apenas existía en mi vocabulario. Y Catalina, mi hermana menor, mi confidente, mi cómplice en todas las travesuras de la infancia y ahora, mi mejor amiga. Aunque a veces nuestras personalidades chocaban, nuestra conexión era inquebrantable, una risa compartida, una mirada de entendimiento que valía más que 1000 palabras. Las cenas de los domingos eran sagradas en casa. El aroma a paella recién hecha flotaba por el salón mientras los 4 nos sentábamos alrededor de la gran mesa de madera que papá había restaurado con tanto esmero años atrás. Esa noche en particular, la conversación giraba en torno a mi reciente y muy celebrada promoción en la firma de desarrollo tecnológico. Había trabajado incansablemente durante años para llegar a donde estaba, noches en vela, fines de semana sacrificados, todo para demostrar mi valía en un campo tan competitivo. Ver el puro orgullo en los ojos de papá y mamá, la genuina admiración de Catalina, era mi mayor recompensa, el faro que guiaba mi ambición. Mi ingeniera estrella, la mejor de todas, exclamó papá, levantando su copa de vino con entusiasmo, sus ojos brillando de satisfacción. Sabía que lo lograrías, hija. Tu tenacidad es admirable, tu visión, inigualable. Brindemos por Lidia, la futura líder de su propia empresa, la que cambiará el mundo con sus ideas. Mamá sonrió, una dulzura infinita en su mirada, posando su mano cálida sobre la mía. Siempre has sido tan determinada, mi amor. Desde pequeña, con tus pequeños inventos en el garaje, tus diagramas complejos en la pizarra. Solo deseamos tu felicidad y que sigas cosechando tantos éxitos. Estamos tan orgullosos. Catalina, siempre con su chispa característica, añadió con una sonrisa pícara. Sí, muy impresionante, Lidia, la verdad. Pero eso significa que ahora me invitarás a más viajes de lujo con el dinero de tu gran salario como directora senior de proyectos. Porque si es así, felicidades 2 veces, hermana. Luego me guiñó un ojo, y ambas estallamos en carcajadas, un sonido que resonaba con pura alegría en el comedor. Esa era mi vida. Plena, llena de risas, de apoyo incondicional. Había dedicado años a mi carrera, escalando posiciones en un mundo a menudo dominado por figuras masculinas, demostrando mi valía en cada proyecto, en cada presentación. Mi último logro, liderar la expansión de nuestra división a nuevos mercados internacionales, había sido un éxito rotundo, superando todas las expectativas. El jefe, el señor Romero, un hombre respetado y exigente, me había felicitado personalmente en su oficina, augurando un futuro brillante para mí en la empresa, mencionando mi extraordinaria visión y liderazgo innato. Me sentía invencible, capaz de conquistar cualquier meta que me propusiera. Los proyectos futuros eran emocionantes, los viajes de negocio se acumulaban, y la posibilidad de dejar una huella significativa en el mundo de la tecnología me impulsaba cada día. Y en casa, el calor de mi familia me esperaba siempre, una base sólida sobre la que construir mis sueños. Incluso mi relación con Ricardo, mi pareja de toda la vida, florecía con una dulzura reconfortante. Aunque no era el centro de atención en este momento de mi éxito profesional, su presencia constante y su apoyo silencioso añadían otra capa a mi felicidad. Sabía que podía contar con él para todo, desde un consejo sagaz hasta un hombro en el que llorar, aunque en aquel entonces,
Las lágrimas parecían ser un concepto ajeno a mi día a día. Mi carrera iba viento en popa, mi familia era perfecta, mi relación estable. Cada mañana me despertaba con una sensación de gratitud y anticipación por el día que tenía por delante. El futuro se extendía ante mí como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con aún más éxitos, más alegrías, más momentos de felicidad pura. No había nubes en mi horizonte, solo un sol radiante que prometía días aún mejores. ¿Qué podría salir mal? Nada, absolutamente nada, pensaba yo, sin tener la menor idea de que el mundo que creía perfecto estaba a punto de desmoronarse. Mi vida era una sinfonía perfectamente orquestada, cada nota en su lugar, cada melodía resonando con la promesa de algo más grande y grandioso. No era solo el ascenso meteórico en la empresa, donde el señor González no escatimaba en elogios hacia mi trabajo como directora de proyectos clave, sino la sensación de plenitud que irradiaba desde cada rincón de mi existencia. Mi escritorio estaba adornado con reconocimientos, mi agenda desbordaba de iniciativas estratégicas que llevaban mi firma, y la visión que había articulado tan solo unos meses atrás ahora se materializaba en resultados tangibles, superando todas las expectativas. Era una satisfacción palpable, casi dulce, saber que cada esfuerzo, cada noche en vela, había valido la pena. En este nuevo puesto, mi influencia crecía exponencialmente. Ya no era solo una promesa, sino una realidad, una fuerza a tener en cuenta dentro del competitivo mundo corporativo. Las reuniones con la junta directiva eran más frecuentes, mis opiniones eran valoradas y buscadas, y sentía como cada decisión que tomaba reverberaba, dejando una estela positiva en la trayectoria de la compañía. Era la persona que habían estado buscando, la mente innovadora que el señor González había intuido desde nuestro primer encuentro. Y él, mi mentor, me guiaba con una sabiduría paternal, abriéndome puertas que jamás hubiera imaginado cruzar. Pero más allá del brillo de mi carrera, mi verdadero tesoro se encontraba en casa, en el refugio de mi familia. Mis padres, Manuel e Isabel, eran un pilar de amor incondicional. Sus ojos reflejaban un orgullo que me envolvía como el más cálido de los abrazos. Era la pequeña Lidia para ellos, su pequeña genio, como solía decir mi padre, una frase que ahora resonaba con un significado más profundo. Manuel, por años un trabajador incansable en esta misma empresa, me miraba con una admiración que iba más allá del orgullo paternal, veía en mí la culminación de sus propios sueños, la realización de un potencial que quizás él mismo no tuvo la oportunidad de desplegar por completo. Hablaban de mí en las cenas con amigos, en las reuniones familiares, como la sucesora natural de algo mucho más grande que un puesto en la oficina, la sucesora de un legado de esfuerzo, de superación, de mantener en alto el nombre de la familia. Isabel, mi madre, con su habitual dulzura, se encargaba de que nunca olvidara mis raíces, que mi éxito no me alejara de la esencia de lo que éramos. Me preparaba mis platos favoritos, me escuchaba con atención infinita mientras yo le detallaba los desafíos de mi día, y sus consejos, simples pero profundos, siempre me anclaban a la realidad. Y Catalina, mi hermana, mi confidente, mi cómplice desde la infancia, compartía mi alegría sin un ápice de envidia. Sus mensajes de apoyo, sus risas compartidas, eran el contrapunto perfecto a la seriedad de mi vida profesional. Era mi roca, la persona con la que aún podía hablar de tonterías y sentirme completamente yo misma. Incluso Ricardo, con quien la vida me había unido en un lazo de calidez y familiaridad, se adaptaba perfectamente a mi ritmo vertiginoso. Su presencia era como un ancla tranquila en medio de la vorágine. Siempre un paso por detrás, pero siempre ahí, en cada evento familiar, en cada celebración de mi éxito, su mirada serena me transmitía una seguridad inquebrantable. Nunca sentí presión de él, solo un apoyo constante y un amor que se manifestaba en los pequeños gestos, una cena preparada cuando llegaba exhausta, un café listo por la mañana, un mensaje de texto deseándome suerte antes de una reunión importante. Sabía que con él, mi relación era un puerto seguro, un santuario en un mundo que, si bien me sonreía, también exigía mucho de mí. Cada mañana, al mirarme al espejo, veía a una mujer que lo tenía todo. Una carrera envidiable, una familia amorosa y unida, una relación estable y prometedora. El futuro no era una incertidumbre,
sino un lienzo en blanco esperando ser pintado con más triunfos, más momentos de pura dicha. No había sombras en mi horizonte, solo un sol brillante que prometía días aún mejores. ¿Qué podría salir mal? Nada, absolutamente nada, pensaba yo, sin tener la menor idea de que el mundo que creía perfecto estaba a punto de desmoronarse. La certeza de mi éxito me cegaba, impidiéndome ver las grietas que, imperceptibles para mí, ya comenzaban a formarse bajo mis pies. Pero, incluso en la cima de mi felicidad, donde el sol brillaba con una intensidad deslumbrante, las primeras sombras empezaron a estirarse, imperceptibles. Mi mundo, que creía inquebrantable, comenzó a mostrar tenues fisuras. En el ámbito profesional, mi relación con don Ricardo, mi jefe y mentor, adquirió un matiz extraño. Él, siempre tan transparente con los planes de la empresa, se había vuelto inusualmente evasivo. Mis preguntas sobre la sucesión, sobre el futuro de mi rol, encontraban respuestas ambiguas. Lo atribuía a la complejidad de las negociaciones, a la magnitud de lo que estaba en juego. Don Ricardo confía plenamente en mí. Me repetía. Un factor que intentaba ignorar era la presencia de Mateo, el hermano menor de don Ricardo. Su envidia hacia mis logros era un secreto a voces en la oficina, pero yo siempre la había descartado como la frustración de un hermano menor eclipsado por mi ascenso meteórico. Sus miradas, una mezcla de resentimiento y curiosidad maliciosa, eran presagios de una tormenta que yo me negaba a ver. Mi Ricardo, la luz en mis días, notaba mi leve inquietud. ¿Todo bien en la oficina, mi amor? Te veo pensativa, me preguntó con su habitual dulzura. Le resté importancia. Cosas de trabajo, nada que no pueda manejar, le respondí con una sonrisa forzada. La verdadera grieta, la que abriría el abismo, llegó de donde menos la esperaba. La cena anual familiar, un ritual de unión, se convocó con una formalidad inusual. Mi padre, Manuel, me había pedido que asistiera. Es importante, Lidia, dijo, su voz teñida con un tono que no reconocí. Mi madre, Isabel, parecía nerviosa, y mi hermana, Catalina, me evitaba la mirada. Seguro es algo bueno, me repetía. Mi ingenuidad seguía siendo mi capa protectora. La noche llegó, cargada con una electricidad palpable. La mesa, impecable, el aire denso, pesado con una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Manuel se puso de pie, su rostro grave, sus ojos fijos en mí. En ese instante, supe que no era una celebración. Era algo oscuro. Lidia, comenzó mi padre, su voz resonando en el comedor. Ricardo, a mi lado, me apretó la mano bajo la mesa, su único consuelo. Hemos tomado una decisión. Manuel hizo una pausa dramática, cada palabra un clavo. Dada tu reciente enfoque en tu carrera, y ciertos comportamientos que no se alinean con los valores familiares, hemos decidido, Isabel y yo, y con el apoyo de Catalina, que te excluiremos de la herencia familiar. Quedas desheredada. El mundo se detuvo. El eco de desheredada rebotó en mi mente. No era posible. Mi madre bajó la cabeza, temblaba. Catalina evitaba mi mirada, cobarde. Mi padre, el hombre que me había criado, acababa de apuñalarme por la espalda, no con un cuchillo, sino con palabras filosas como dagas. El aire se me fue de los pulmones. Miré a mi padre, esperando ver una broma cruel. Pero en sus ojos solo había frialdad pétrea. Sentí que el suelo se abría, que la vida que había construido se desmoronaba. Todo lo que creía tener la familia amorosa, el futuro brillante se había revelado como una fachada que caía en polvo. El dolor era físico, un nudo en el estómago, un puñal en mi corazón. El golpe había sido brutal, certero, y provenía de la mano que se suponía me protegería. Era el golpe en la espalda, y me dejó sin aliento, tambaleándome al borde de un abismo que no había visto venir. Mi perfecta burbuja acababa de estallar en 1000 pedazos. El eco de la palabra desheredada seguía resonando en cada fibra de mi ser, un eco que me había dejado vacía. Mi perfecta burbuja,
construida sobre el espejismo de una familia amorosa, había explotado en 1000 pedazos. Me sentía rota, humillada, expuesta. La invitación a la reunión anual familiar Vargas llegó al día siguiente, una formalidad que en otro momento me habría llenado de orgullo. Ahora, era una sentencia. ¿Cómo podría enfrentar sus miradas, sus susurros, después de lo sucedido? Ricardo, mi ancla en la tormenta, insistió en acompañarme. No estás sola, Lidia, había susurrado, su voz un bálsamo para mi alma en carne viva. Su mano en la mía era el único recordatorio de que aún había algo de bondad en el mundo. La opulencia de la mansión Vargas, usualmente impresionante, ahora me parecía obscena. Lámparas de araña centelleantes, suelos de mármol pulido que reflejaban cada paso, y un despliegue de riqueza que gritaba, poder y tradición. Pero bajo la superficie brillante, sentía la podredumbre, la hipocresía. Tías, tíos y primos pululaban, copas de champán en mano, sus sonrisas tan falsas como las promesas que se vendían allí. Sentía sus miradas curiosas, susurros que se disolvían en cuanto me acercaba. Era un fantasma en mi propia familia, una sombra de lo que fui. Mi padre, Manuel, me evitó, su rostro una máscara de fría indiferencia. Isabel, mi madre, lucía demacrada, sus ojos hinchados por el llanto, o quizás por la culpa, que no se atrevía a mirar la mía. Catalina, la hermana que me había traicionado, se escondía detrás de la falda de mi padre, cobarde hasta el final. La reunión alcanzó su culmen cuando don Ricardo, el patriarca indudable de los Vargas, mi padre es jefe y el verdadero poder detrás de la fortuna familiar, se puso de pie. Su figura imponente dominaba la sala, su mirada penetrante recorría a todos, deteniéndose un instante en mí, luego en mi madre. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Don Ricardo, cuyo nombre era sinónimo de legado y autoridad, tenía una reputación de ser justo, pero también de una frialdad pétrea cuando se trataba de los intereses de la familia. Estimados miembros de la familia Vargas, comenzó don Ricardo, su voz grave y autoritaria, resonando en el vasto salón como un trueno. No había calidez en su tono, solo una autoridad inquebrantable. Como es tradición, en nuestra reunión anual, se establecen y reafirman los pilares de nuestro legado. Es con cierta dificultad, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, que debo anunciar una decisión trascendental en lo que respecta a nuestro testamento familiar. Mi corazón martilleó contra mis costillas. ¿Otra vez? ¿Otro golpe de este tipo? Ricardo, a mi lado, también parecía tenso, aunque seguramente no tanto como yo. Don Ricardo hizo una pausa dramática, escaneando a la multitud. Su mirada se posó fríamente en Isabel. Mi madre, que estaba de pie junto a Manuel un poco más adelante, palideció. Isabel Vargas, continuó don Ricardo, su voz como hielo, debido a su independencia desmedida y una supuesta falta de respeto a las tradiciones familiares, hemos modificado nuestros documentos legales. Ha sido desheredada por completo de cualquier patrimonio o derecho futuro en la fortuna Vargas. Un murmullo de incredulidad se extendió por la sala. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, su rostro se descompuso en una mezcla de shock y humillación. Sus rodillas parecieron ceder. Manuel, a su lado, la sostuvo, pero se apartó casi de inmediato, como si la desgracia fuera contagiosa. Isabel, la mujer que había bajado la cabeza mientras me desheredaban, la cómplice silenciosa de mi padre, ahora estaba experimentando el mismo abismo, la misma traición. Observé su colapso con una mezcla retorcida de desesperación y una especie de oscura justicia. Sus lágrimas, sus temblores, eran un espejo de mi propio dolor de anoche. La ironía era cruel. Fue un golpe de gracia que me sumió aún más profundo. No solo estaba yo desposeída, sino que ahora mi propia madre estaba también arrojada al mismo infierno. La familia Vargas no solo me había roto a mí, estaban destrozando todo a su paso, revelando que su riqueza se construía sobre un cimiento de poder despiadado e implacable. Era un sótano dentro del fondo, una confirmación de que la caída era colectiva, y yo estaba atrapada en ella. La sala se había sumido en un silencio gélido, solo roto por el temblor incontrolable de Isabel.
mis ojos estaban fijos en ella, mi propia madre, humillada, rota. Manuel seguía a su lado, con una expresión ilegible, pero su agarre ya no era de apoyo, sino de una contención extraña, casi de distancia. El aire se sentía más pesado, denso con la vergüenza y la traición. Entonces, la atención de don Ricardo se desvió de Isabel, como si ella ya no fuera merecedora de su ira o su tiempo. Sus ojos se movieron hacia un joven que había estado parado discretamente en la periferia de la sala. Mateo. Su presencia, hasta entonces casi invisible, de repente lo llenó todo con una luz nauseabunda. Mateo Vargas, mi primo segundo, un hombre al que apenas conocía, pero de quien siempre había sentido una vibra de oportunismo, dio un paso al frente con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una mueca tensa, casi disculpable la primera vez que la vi, pero que se expandió hasta volverse una mueca de satisfacción siniestra. Y ahora, la voz de don Ricardo resonó con autoridad, dando continuidad a las decisiones de nuestro patriarca y en aras de la estabilidad y el futuro de Inversiones Vargas, les presento a Mateo Vargas. Hizo una pausa, dejando que el nombre flotara en el aire, cargado de un nuevo y espantoso significado. El joven Mateo, cuyo compromiso con los valores familiares y empresariales es innegable, ha sido designado como el único y legítimo heredero de todas las acciones, bienes y el control total de nuestra fortuna. Él será el futuro de Vargas, y el encargado de guiarla hacia nuevas alturas. La noticia cayó como una losa de cemento sobre mi ya destrozado mundo. Único heredero. No era solo yo, ni siquiera mi madre exclusivamente. Era un barrido completo de cualquier alternativa, una declaración de que todo lo que habíamos creído nuestro, ya no tenía sombra nuestra. Mis ojos se encontraron con los de Mateo. Su sonrisa se amplió, un gesto arrogante de triunfo. En ese momento, no vi a un primo, sino a un usurpador, un chacal que saboreaba la carroña de nuestra desgracia. Su mirada, llena de una complacencia cruel, me atravesó como un cuchillo, como si supiera el efecto devastador de sus palabras. Un murmullo, más bajo esta vez, pero palpable, se extendió entre los invitados. Sentí decenas de ojos sobre mí, y luego, uno a uno, se desviaron. Tíos y tías que me habían abrazado hacía apenas unas horas, primos con los que había crecido. Muchos bajaron la mirada, incómodos. Otros se concentraron en sus copas, o en algún punto inexistente en el techo. Las pocas miradas que logré pescar estaban cargadas de una mezcla de lástima, vergüenza y, de algunos, una desaprobación velada hacia la crueldad de la situación. Escuché susurros, fragmentos de frases flotando en el aire, qué injusticia, demasiado lejos, pobre Lidia. Era insoportable. Me sentía expuesta, pero también invisible. Había sido despojada, y mi familia, la misma que siempre había alardeado de unidad y tradición, me había dado la espalda. La soledad se intensificó, un vacío frío que me envolvía por completo. Era como si mi existencia misma se hubiera convertido en una molestia, algo que deseaban borrar para mantener la fachada de su impecable riqueza. La caída era definitiva. Estaba en el fondo más abismal, y solo allí, en las profundidades de la desesperación, la idea del resurgimiento comenzó a germinar como una planta venenosa. El eco de las palabras de mi primo, la empresa ahora es mía, seguía rebotando en los muros del gran salón, un tañido fúnebre para mi futuro. La vergüenza y la humillación eran un manto pesado que me asfixiaba, mientras las miradas incómodas de los presentes se apartaban. En ese vacío glacial, cuando sentía que ya no podía caer más bajo, un último golpe, el más despiadado, se cernió sobre mí. Vi al abogado de la familia, el señor Elías Herrera, un hombre imponente y de rostro pétreo, que se abría paso entre la multitud indiferente. Vestía un traje impecable, como siempre, y sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en mí con una autoridad que no admitía réplica. A su lado, mi padre, Manuel, me observaba con una expresión indescifrable, no había triunfo, ni ira, solo una abismal distancia, como si yo fuera una completa extraña. Mi madre, Isabel, se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de una velada piedad que no se atrevía a manifestar. Catalina, mi hermana, su rostro impasible, como el de una estatua de hielo,
me observaba con una curiosidad casi cruel. Elías se detuvo a escasos metros de mí, desenrollando un par de documentos con movimientos precisos y fríos. Su voz, grave y monocorde, cortó el aire festivo como una cuchilla afilada. Señorita Lidia, comenzó, ignorando el murmullo que volvía a alzarse, dado su cese como heredera principal de la familia Vega Díaz, y en vista de la reestructuración inminente de las empresas familiares, debo informarle que su posición como gerente de proyectos ha sido terminada con efecto inmediato. Mis oídos zumbaban. ¿Terminada? ¿Despido? La palabra era un eco hueco en mi mente aturdida. Elías me extendió una carta sellada, su nombre en negrita, carta de despido. Mis dedos temblaron al tomarla. Era absurdo. Esa empresa era mi vida, mi legado, cada fibra de mi ser estaba ligada a ella. La había construido junto a mi padre, había sacrificado años, noches de sueño, mi propia juventud. Y antes de que pudiera balbucear una palabra, de que la realidad de la carta de despido se asentara en mi cerebro, Elías continuó, con la misma voz imperturbable, como si leyera una lista de compras. Asimismo, la residencia familiar en la calle Las Camelias número 7, de la cual usted ha sido ocupante, ha sido reasignada. Por lo tanto, se le requiere desalojar la propiedad en un plazo máximo de 24 horas. Otra hoja, idéntica en formalidad a la primera, fue entregada a mis manos ya temblorosas. Orden de desalojo. Vencimiento, 24 horas. ¿24? Sentía que me faltaba el aire. No había sido solo desheredada. Había sido despojada de todo. Mi empleo, mi hogar, mi colchón de seguridad. Prácticamente, mi existencia. La única pregunta lógica que podía formular, apenas un susurro, era, pero, ¿a dónde iré? No tengo nada. Mi padre no emitió sonido. Los ojos de su abogado se entrecerraron imperceptiblemente, un indicio de desaprobación a mi patética pregunta. Es un asunto que recae enteramente sobre usted, señorita Lidia. Los términos están claramente estipulados en los documentos. Me sentí como un trapo, exprimida de cada gota de dignidad, de cada ápice de esperanza. Estaba de pie en medio de una fiesta ruidosa, rodeada de rostros que de repente me eran ajenos, sosteniendo los papeles que certificaban mi total y absoluta indigencia. No era solo que me hubieran desheredado, era que me habían arrojado a la calle, sin un centavo, sin un lugar donde dormir, sin un trabajo que me diera sustento. La humillación se transformó en una desesperación gélida, paralizante. Mi garganta se cerró, las lágrimas pugnaron por salir, pero estaban atrapadas, congeladas. No había un solo rincón en este mundo que me perteneciera, no había una sola persona que pudiera o quisiera ofrecerme refugio. Estaba sola. Completamente sola. Y en ese abismo de la nada, con el pitido incesante en mis oídos y la vista nublada, el veneno de la venganza encontró el terreno fértil que necesitaba para echar raíces profundas. Esta no era una caída, era una aniquilación. Y de las cenizas de esta aniquilación, algo mucho más oscuro y fuerte resurgiría. La mañana siguiente a la pesadilla no trajo consuelo, solo la cruda certeza de mi nueva realidad. El pitido en mis oídos se había transformado en un zumbido constante, una banda sonora para mi caída. Mi primer instinto fue la desesperación más primitiva, buscar un sustento. Mi teléfono, esa extensión de mi vida profesional, se convirtió de pronto en mi única arma. Empecé a llamar. Antiguos colegas con quienes había forjado proyectos exitosos, gerentes de otras empresas con los que había compartido almuerzos de negocios, incluso algunos clientes satisfechos que una vez me habían ofrecido oportunidades. Mis correos electrónicos llovieron en buzones de reclutadores y plataformas de empleo, cada uno una súplica tácita, disfrazada de currículum impecable. Al principio, las respuestas eran vagas, pero esperadas. No es el momento adecuado, acabamos de cubrir ese puesto, lo tendremos en cuenta para futuras oportunidades. La jerga corporativa de la negativa. Podía vivir con eso. La competencia era feroz, después de todo. Pero los días se arrastraban,
y el tono de las respuestas comenzó a cambiar. Las voces al otro lado del teléfono, antes cálidas y profesionales, se volvieron distantes, incluso frías. Una antigua jefa, con la que tenía una excelente relación, me respondió con una voz tensa: Lidia, mira, no creo que esto sea adecuado en este momento. Hemos oído ciertas cosas, ya sabes. Nada personal. ¿Qué cosas? Pregunté, sintiendo un nudo helado en el estómago. Hubo un silencio incómodo, cargado de significados no dichos. Solo rumores. No te preocupes por eso. Y la llamada se cortó abruptamente. La misma escena se repitió una y otra vez. Colegas que me evitaban en LinkedIn, mensajes que quedaban en visto, gerentes que de repente estaban en una reunión cada vez que yo llamaba. La negación inicial dio paso a una sospecha punzante. Alguien estaba moviendo hilos. Alguien con suficiente poder y resentimiento para asegurar que mi desheredación no fuera solo de nombre, sino de vida. Fue Ricardo, un viejo conocido de la universidad, ahora en recursos humanos de una empresa competidora, quien, con un esfuerzo visible, decidió arriesgarse a ser honesto. Su voz era un susurro nervioso, como si temiera ser escuchado. Lidia, en serio lo lamento, dijo. Pero, tu padre. Manuel se ha encargado de que nadie en la industria te contrate. Ha estado contactando a todos, difamando tu nombre. Dice que eres inestable, emocionalmente inestable, y que tuviste problemas graves de deslealtad en tu último puesto. Que te echaron por eso. La palabra deslealtad me golpeó con la fuerza de un puñetazo, vaciándome de aire. Desleal. Yo. ¿A quién? ¿A la familia que me había apuñalado por la espalda? ¿Al padre que me había despojado de todo? La ironía era tan cruel que un grito mudo quedó atrapado en mi garganta. Mi propio padre. Manuel no solo me había expulsado de su vida y de su fortuna, se estaba asegurando de que no pudiera construir una nueva. Me quería de rodillas, sin un centavo, sin un techo, sin dignidad. Me quería destruida. Las lágrimas, que antes se habían negado a salir, ahora se negaron de nuevo. Pero esta vez, no era por desesperación. Era por el frío gélido de una determinación recién nacida. El veneno que había echado raíces profundas ahora se había solidificado, transformándose en acero. No había espacio para la humillación, solo para el cálculo. Manuel había cavado mi tumba, pero no había considerado que, en las profundidades, encontraría el fuego. No me humillaría más. No me doblegaría. Esta no era una aniquilación, era una redefinición. Y de esta redefinición, nacería la implacable arquitectura de mi venganza. La implacable arquitectura de mi venganza comenzaba con los cimientos más precarios, el metal frío de la supervivencia. No podía permitirme languidecer. La casa que apenas podía pagar pedía un alquiler que mi cuenta bancaria, una vez rebosante, ya no ofrecía. Mi padre se había asegurado de eso. El primer objeto que miré con ojos de tasador fue un reloj de oro que Manuel me había regalado en mi graduación universitaria. Un caro recuerdo de tiempos que se sentían como una vida ajena, de un padre al que apenas reconocía. Su pulsera de cuero, que alguna vez había adorado, ahora me quemaba la piel. Lo puse en una pequeña caja y lo llevé a una casa de empeño en un barrio olvidado. La transacción fue rápida, casi impersonal. El dinero que me ofrecieron fue una miseria, una fracción de su valor real, pero cada céntimo era un ancla en el abismo. Sentí la punzada de la humillación, sí, pero no la desesperación. Era solo el principio. Después del reloj siguieron otros pequeños tesoros, unos pendientes de plata que Isabel, mi madre, me había dado, un recuerdo doloroso de la fachada familiar, varios libros de primera edición de mi colección personal de poesía que atesoraba, cada uno una pequeña pieza de mi alma desprendiéndose. Me aferré a la vida vendiendo trozos de la mía. Cada venta era un recordatorio físico de lo que me habían quitado, y lo que aún querían quitarme. Un martes por la mañana, la verdadera magnitud de la embestida de Manuel se hizo brutalmente evidente. Fui a un supermercado,
pensando que el dinero en mi tarjeta de débito, aunque escaso, me permitiría comprar los víveres básicos. La cajera pasó los productos y luego mi tarjeta. La máquina emitió un pitido agudo y molesto. Transacción denegada, dijo, con la voz plana. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Debe haber un error, dije, sintiendo el calor subir por mi rostro. La cola detrás de mí crecía. Presenté mi tarjeta de crédito de emergencia, una que había guardado para imprevistos. También denegada, sentenció la cajera, antes de devolverlas con un ademán de resignación. Salí del supermercado, dejé las compras y fui directamente a un cajero automático. Inserté mi tarjeta de débito. Cuenta bloqueada. Contacte a su banco, decía la pantalla. Después intenté con la de crédito. Tarjeta cancelada. Llamé al banco. Una voz automatizada me informó de irregularidades detectadas en mis cuentas y tarjetas, por lo que habían sido congeladas por seguridad. No necesité que me lo dijeran 2 veces. Manuel. Solo él podía mover hilos a ese nivel para dejarme sin acceso a un solo euro, ni siquiera a los pocos ahorros que quedaban de mi sueldo. La palabra irregularidades sonó tan falsamente corporativa, tan obviamente fabricada. Cerré los ojos, respirando profundamente. La ira no era una llama que me consumiera, era un hielo que me fortalecía. Mis propias cuentas, mis propios ahorros, secuestrados por mi propia sangre. Sentí una risa amarga formarse en mi garganta. Había pensado que tocar fondo sería en aquella reunión familiar, luego en las llamadas de rechazo laboral. Pero este era el verdadero fondo. Sin dinero, sin posibilidad de ganar, y con cada objeto que poseía convirtiéndose en un salvavidas que se deshacía entre mis dedos. Pero la Lidia que se había derrumbado ya no existía. Había sido forjada en las llamas de cada traición. Mis manos, que temblaban ligeramente, no temblaban de miedo, sino de la urgencia de actuar. Mi padre me quería sin nada. Bien. Lo conseguiría. Pero no sería el final de la historia, sino el prólogo de la suya. La redefinición había terminado. La arquitectura de mi venganza estaba lista para ser construida, ladrillo a ladrillo, con el dolor y la humillación como su cemento. Solo una chispa me separaba de la ejecución.